Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Bienvenido, Carlos, y nuevamente gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Marisabel, por la oportunidad. Me aprecio mucho la ocasión de poder, digamos, hablar con la Venezuela adentro. Siempre he sido de los que he pensado que muchas veces en la dirección, en el liderazgo y sobre todo en el diseño de las estrategias se debería escuchar mucho más esa visión de la Venezuela profunda. De esto, Carlos, primero, ¿cómo se les ocurrió que Fede Cámaras tomara este papel protagónico en quizás pues el deseo mayor de todos los venezolanos hoy en día, que es vacunarnos? Sí, bueno, yo creo que el tema va un poco más allá, digamos, de la vacuna, y permíteme ubicarme en el tiempo, pues que a raíz de quizás a finales del 2019 nosotros empezamos a darnos cuenta de que la discusión en el país estaba básicamente centrada en el desplazamiento, en la ocupación de espacios de poder, en la ocupación de espacios y de temas institucionales, y que cada día se alejaba más de las soluciones a los problemas de la gente. Y nosotros pensamos que la economía, la actividad empresarial, como el resto de las actividades humanas, deben ser dirigidas, centradas fundamentalmente en el ser humano, pues en resolver los problemas de la gente y en lograr, por lo menos en el caso de Venezuela, que es un poco más profundo que otros países quizás, un poco el rescate de la dignidad de la persona. La profundidad y la gravedad de los problemas que están pasando pues llevan pues que uno de alguna manera se repiense cuál es el rol de como persona, como empresa. A partir de esto comenzamos a plantear temas que nuestras preocupaciones, el tema de la paz, que nos preocupa mucho, el tema de la necesidad de conseguir acuerdos en soluciones de problemas puntuales de los venezolanos. Y en ocasión de la visita, muy polémica visita del señor Jorge Rodríguez a las instalaciones de Fede Cámaras el 27 de enero, nosotros aprovechamos para dejarle claro al mundo político y a las instituciones y al resto de las instituciones del país, en nuestro posicionamiento, de que nosotros en esa primera reunión no estábamos buscando ni este beneficio, ni prebenda, ni condiciones legítimas, por cierto, para el buen desempeño de la actividad privada, y que tiene que ver con la esencia de nuestra institucionalidad, sino que quizás aprovechamos esa definición que existe de Fede Cámaras como brazo político del empresariado, más bien para plantearle que nuestras principales preocupaciones eran los problemas de la gente. Y en ese momento nosotros, digamos, categorizamos, por decir, unos órdenes de prioridades, consideramos lo que era más importante y que podía ser posible. Hablamos fue el tema de las vacunas, que era lo que más nos preocupamos, la necesidad de que Venezuela salga de ese 7x7 o restricción contra cuarentena o apertura contra flexibilización, sino que debe ir a un nuevo estadio, a una nueva categoría, que no, mira, tenemos que vacunarnos todos. En segundo lugar, la necesidad de que se permitiera la entrada de la ayuda humanitaria de quien sea que viniera, porque consideramos que es esencial. En tercer lugar, planteamos el tema de rescatar el intercambio de diésel por petróleo o por lo que sea, porque sabemos el impacto que eso tiene en la vida de los ciudadanos y en los servicios públicos en particular. Y por último, también planteamos la necesidad, y que probablemente sea algo que vendrá después, en la necesidad que había de adaptar la calidad de los servicios públicos. Ya en ese momento las noticias nos estaban llegando de impacto muy importante, no solamente en el tema de la salud, sino en la misma forma de vida de las personas. O sea, si una persona antes dedicaba, una señora normalmente, jefe de hogar o no jefe de hogar, que normalmente son las que sostienen y llevan las casas, tiene que dedicar una hora para hacer el almuerzo, la cena, cocinando con gas. Bueno, ya cocinando con leña eso implica muchísimo mayor esfuerzo y muchísima mayor precariedad. Consideramos que el tema de la leña iba muchísimo más allá de un tema energético para ir a algo, digamos, ya casi que de degradación de la condición, de retroceso muy profundo de la condición de Venezuela. Bueno, y de ahí salió pues la idea de hacer un plan, y eso, el plan de vacunación que presentamos la semana pasada, que tiene, vamos a decirlo, 3 dimensiones. La dimensión institucional, que es básicamente, y esto es bueno que quede claro, Fede Cámaras no pretende sustituir al Estado, ni muchísimo menos. Esto es un plan subsidiario, integrando todo lo que son las potenciales y las capacidades de las numerosas y muy bien montadas clínicas privadas que hay en todo el país,
con unas empresas que tienen todo el sistema de logístico para el almacenamiento y el transporte de las vacunas, con la refrigeración y las características, digamos, muy específicas que necesitan, y la capacidad de implementar la vacunación en esas primeras 100 clínicas para de una vez, digamos, entrar rápidamente a ayudar para el proceso de vacunación. Eso, por supuesto, conociendo las limitaciones que tiene el Estado, tanto en los sin entrar a discutir, porque sería una discusión muy interesante pero muy larga, las razones de ello, bueno, el tema de las condiciones, digamos, externas que tiene el Estado con todo el tema de las sanciones y todo el tema del elemento internacional, como la falta de recursos financieros. Bueno, nosotros invitamos a las empresas a que asuman el costo de la vacunación de sus trabajadores. En las conversaciones con muchos empresarios, la respuesta fue mucho más allá de nuestro planteamiento. Muchos decían que también estaban dispuestos a financiar, digamos, la vacunación de los familiares de sus trabajadores. Bueno, y en ese contexto, digamos, ese es el marco institucional en el que planteamos. Esto, por supuesto, tiene un aspecto técnico-sanitario que muy bien cubierto, donde participó gente de la academia, donde participaron ONG, inclusive al principio hubo participación de algunos multilaterales en tema de salud. Hubo expertos extranjeros que revisaron el proyecto y, digamos, dieron algunos datos de cómo tratar para que fuera más eficiente. Y finalmente, pues el tema financiero, como ya lo mencioné, que es, bueno, quitarle al Estado la carga de esas 6 millones de dosis, que no tiene que ser un número definitivo ni tiene que ser un número total. Nosotros hablamos de 6 millones de dosis en el entendido de que sean de doble dosis, es decir, 3 millones de personas, y eso se demoraría, 4 meses y medio aproximadamente la aplicación de esas 6 millones de vacunas. Si nosotros logramos conseguir que un porcentaje de esas vacunas sean de una dosis, bueno, no solamente se va a hacer más rápido, sino que también pues se va a poder incorporar más personas. Y en nuestro proyecto nosotros dejamos todas esas decisiones a manos del Ejecutivo. El Ejecutivo y sus organismos técnicos, el Ministerio de Salud, la Contraloría Sanitaria, etcétera, etcétera. Ellos determinarán, bueno, cuáles son las vacunas que están autorizadas para aplicarse en el territorio nacional, y el plan nuestro, digamos, tiene la capacidad técnica, me refiero en cuanto a la refrigeración, los tipos de nevera, los tipos de vehículos, para poder trabajar con cualquiera de las vacunas que están hoy en día en el mercado y que sean, digamos, aprobadas por el Ejecutivo Nacional. Eso pudiera ampliarse, si por ejemplo lo tiene bien, pudieran ser más personas, y pudiéramos inclusive nosotros en ese plan inicial, que son 750,000 dosis cada 15 días, eso es basado con 100 clínicas. Nosotros pensamos, y así lo dicen pues los especialistas en el tema, que se pudieran incorporar más clínicas de manera de poder subir la cantidad semanal, si así no se nos autoriza. Entonces, esto tiene sus temas logísticos, y bueno, todo eso fue pensado por las personas que nos apoyaron en esto, y bueno, fue el plan que se presentó la semana pasada, y que bueno, yo espero que muchos de los que están aquí pues en ese día y han ido conociendo pues el alcance del mismo. No sé si se me ha escapado algo. Yo creo que lo mejor sería que surgieran las preguntas, las dudas, las discusiones, las críticas, las recomendaciones, por cierto, ¿no? Quizá pues puntualizar cuál es antes de entrar en las preguntas, cuál es el estatus actual. Estamos a la espera de la aprobación del gobierno. ¿Es el estatus en el cual estamos? Todo pasa por la aprobación del gobierno. Una cosa que olvidé decir, y que también depende de la aprobación del gobierno, es que nosotros ofrecimos, digamos, como un programa de responsabilidad social, el donar el 20% de las dosis para que el Ejecutivo seleccione las poblaciones más vulnerables desde el punto de vista etario, pues a quienes se les debe aplicar. Y eso básicamente, tanto la aplicación nuestra y seguramente la de la que se va a donar, se rige por los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Y me gustaría un poquito explicar eso, ¿no? O sea, si una empresa decide que va a vacunar 100 personas y registra esas 100 personas, bueno, la primera persona de las 100 que va a registrar
lo más probable es que sea una persona de más de 65 años y que tenga alguna condición de comorbilidad. Y en segundo lugar, bueno, a lo mejor va una persona de 30 años con una condición severa, y después en tercer lugar vaya la persona que tiene más de 60 años pero que no tiene ninguna condición, y así va bajando pues hasta que llegue una persona de 18 años que no tiene ningún tipo de condición. Dentro de ese grupo es la empresa. En cada centro hospitalario, en cada clínica, se ha pensado que debe haber 5 puestos de vacunación. De esos 5 puestos de vacunación, 4 estarían dedicados, por decirlo, digamos, gráficamente, a vacunar a las personas que pagaron, y 1 estará destinado a las personas, digamos, que va a recibir el beneficio como responsabilidad social. Y lo otro que es muy importante decir, porque es una preocupación nuestra para que esto no se preste a tráfico de influencia, a bodegones, a mercados, es que la persona que va a recibir la vacuna no tiene que sacar absolutamente ningún tipo de dinero ni de mecanismo de pago para recibir su vacuna. Simplemente tienen que estar en la lista de una de las empresas que postuló a esa persona y pagó por esas vacunas, y esa persona va a recibir una información de dónde le corresponde la vacunación, etcétera, etcétera, y solamente tiene que presentarse día, no tiene que pagar nada por ningún concepto. Todo está cubierto ya por la empresa cuando haga el pago, pues incluye absolutamente no solamente la vacuna, sino pues la jeringa, el algodón, el alcohol, todo lo que tiene que ver pues el pago del enfermero o enfermera que lo vaya a aplicar. Importante eso. Bueno, vamos a dar pie a las preguntas. Vamos a comenzar por Roger Figueroa. Dice, en virtud de la actitud del gobierno, bloquear algunas vacunas si no son las que ellos digan, ¿en qué situación precisa está hoy estas adquisiciones? Yo agregaría allí, ¿están haciendo contacto ustedes directamente con las farmacéuticas o esto es a través del gobierno? Nosotros hemos hecho contactos con empresas, y hemos hecho también contactos con gobiernos, porque muchas de estas vacunas las venden los gobiernos, específicamente en el caso ruso, por ejemplo, lo vende un instituto, que no recuerdo el nombre ahorita, que hay en la Federación Rusa, y por supuesto todo esto, en el caso de este proyecto, depende de la autorización del Ejecutivo y del visto bueno del Ejecutivo. No hay posibilidad de que ninguna de estas vacunas entren al territorio nacional si no hay previamente la autorización del Ejecutivo Nacional, y en algunos casos inclusive hasta el mismo contacto del Ejecutivo con el país de origen para que el país de origen autorice la salida hacia Venezuela de esta vacunación. Hay otras que son más privadas, más de mercado, y hay diferentes, se está tratando de llegar directamente a los fabricantes, no a los brokers, porque eso encarece bastante el precio, y allí si hay algunas limitaciones de cantidades mínimas, o sea, los laboratorios evitan, por lo menos en este momento, vender cantidades muy bajas. A lo mejor, si autorizan varias, a lo mejor se terminarán trayendo 2 o 3 marcas solamente, pues, para tratar de hacer compras que les sean importantes y que además de alguna manera garanticen los mínimos, porque las estructuras de costos hechas en este proyecto contempla que el avión venga lleno. Pues el avión va a Rusia, el avión venga lleno en su bodega, pues con solamente las vacunas de allí, no media bodega ni 3/4 bodega, sino full, para diluir, digamos, el costo del flete en mayor cantidad de dosis, y así pues con cada uno de los orígenes de las vacunas. Sí, nos vamos al estado Sucre, te pregunta Rosy Guerra desde allí. En la campaña de vacunación de Fede Cámaras, ¿qué sector será el primer lote que va a recibirla en relación a la población de alto riesgo? Esos son protocolos internacionales, esos son protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Se desarrolla un software donde la empresa interesada, digamos, vamos a llamarla empresa A, por decir un nombre. La empresa A se inscribe, y al inscribirse el software le genera un código, es decir, como una especie de cédula de esa empresa A. Con ese código ella va a recibir un formato tipo texting, donde la empresa va a incorporar el número de personas a la que está dispuesta a pagarle la vacunación. Cuando incorpora esos nombres, se incorpora con una cantidad de datos, la mayor cantidad de datos posible, básicamente, por supuesto, el nombre, apellido, cédula de identidad, teléfonos, correo electrónico si lo tiene, etcétera, etcétera. Muy preciso la dirección, sobre todo para empresas que tienen múltiples sucursales. Es muy importante la dirección con indicación de la parroquia y el municipio, para que el sistema, entonces, una vez que metes toda esa información de estos 100 personas, te va a decir hacia qué clínica va a ir cada uno. Y, por supuesto, ella lo hace del tipo etario. Si tú pusiste que tenía
65 años y por decir algo, tenías como condición, por decir algo, asmático o diabético, bueno, lo más seguro es que tú salgas del primero de tu compañía. El primero de tu compañía en salir vaya a ser la persona, digamos, que tuvo 65 años y que es asmático y diabético. Y a lo mejor en segundo lugar sale una persona que tiene 50 años y que, bueno, y que vamos a decir que es asmático, por decir algo así. Entonces, ella lo va colocando en orden en función de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, que también son los parámetros con los que está trabajando el ministerio, digamos, aquí en el país. Entonces, eso, y los donados, bueno, será el ministerio quien nos diga. Bueno, nosotros queremos que los donados, las 2.000 vacunas en el municipio, pues a Girardot del estado de Aragua, bueno, nosotros queremos que sean para los policías, bueno, nos dará la lista de quiénes son sus policías, o los maestros, o bueno, hemos pensado, o lo que ellos que digan, pues no sé, ellos fijarán pues cuáles son el criterio en el que quieren. Milagros Hernández te pregunta, ¿qué tan cierto es que los países no pueden escoger sus vacunas sino de acuerdo a las que hayan disponibles? Te voy a formular dos, de dos en dos para ir más rápido, y desde Trujillo, Númar, dice, ¿cuál sería el costo promedio de la vacuna? Me imagino pues a ustedes, porque ya tú has dicho que para el público va a ser totalmente gratuita. Sí, mira, a la primera pregunta, en efecto, es lo que consigas en el mercado. Tú puedes tener un país X que digamos que haya aprobado todas las vacunas, pero a lo mejor sale ese país o alguien de ese país a comprarlas y no las consigue porque, bueno, los laboratorios están full, están copados, tienen otro compromiso. Entonces, si al final es lo que consigue. Sí. El costo. Digamos que tú traes la vacuna Sputnik y se consigue, digamos, en el instituto aproximadamente en $10, un poco menos, 9 algo, en el instituto ruso. Esa vacuna por dosis, dependiendo, como decía, de si la carga viene full, si no viene full, etcétera, etcétera, etcétera. Eso incluye el costo de esa dosis más la recarga del 20%, que es el concepto de donación. O sea, si le saca, si no hubiera donación, bueno, eso saldría más o menos como en $17, $18. Pero bueno, como hay una donación implícita, se va más o menos entre 22 y sí, $25, dependiendo de cómo se logra al final la adquisición. Mira, bueno, aquí hay gente que dirige clubes y quieren ser parte de la solución. Vemos también por allí Iván Espirichaga, que es presidente del Centro Vasco, y bueno, hay varios amigos aquí. Rafael Sánchez te pregunta, ¿de qué manera los clubes podemos ser parte de la solución y atender no solo a nuestros compatriotas, nuestros socios y trabajadores? Bueno, ¿tú crees que otras instituciones, no solamente clubes, sino también otras organizaciones, puedan ser como centros de vacunación o puedan coayudar en la logística? Sí. Si el país se convence que el esfuerzo tiene que ser hacia vacunar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, nosotros, por supuesto, estamos más que gustosos de ampliar esta cobertura a otros grupos etarios. Pues, se ha hablado de la posibilidad de, por ejemplo, hay empresas de seguro que están interesadas en que se incorporen a todos sus asegurados, que sean o no trabajadores de una empresa privada o no. Pues entonces, bueno, eso es una cosa que con muchísimo gusto la plataforma perfectamente las puede incorporar. El tema de los clubes privados sería fabuloso, primero por la cantidad de personas que son y por toda la extensión geográfica que están, digamos, en todo el país. La plataforma perfectamente puede diseñarse, pues adaptarse para incorporarla. Por aquí pregunta lo siguiente: ¿cuál es la información que debe suministrar la empresa que desee vacunar a sus empleados? Si tienes algún formato diseñado. Y te pregunta también sobre las cadenas de frío. Ok, muy buenas las dos preguntas. Sí, el formato establece, como le dije, usted se registra en una aplicación, obviamente que no sea abierto al público ni nada de eso porque no estamos autorizados. Esto fue una propuesta que se presentó el jueves de la semana pasada y estará revisión. Eso va a tomar, digamos, algunos días porque hay muchas cosas, digamos, de carácter técnico y sanitario que tienen que ser validadas, digamos, por las autoridades. Pero en todo caso, como está diseñado, se diseñó un software donde como digo, te inscribes, te da una cédula que va a ser para siempre de esa compañía y la compañía va inscribiendo a las personas, puede inscribirlas todas en una sola oportunidad o puede ir inscribiendo poco a poco dependiendo de su flujo de caja y de cómo estén tus finanzas. Y como te digo, del grupo que tú incluyes, tú vas a recibir, tanto la empresa como la persona, vas a recibir un correo o un mensaje de texto diciéndole, mire, su cita es en el centro médico X, el día miércoles de tal fecha a tal hora. Ya allí tú quedas registrado. Después, cuando a ti te vacunan, en ese mismo sistema se va a colocar qué marca de vacuna te pusieron, qué lote, qué dosis, etcétera, etcétera. Bueno, para lo que diga después del seguimiento. Y va a ser interactivo en la medida que haya alguna información
que darle a la empresa o a los vacunados, lo más probable es que no haga falta, pero bueno, va a quedar en el sistema ese vínculo para decir, mire, te toca la segunda dosis tal fecha, entonces el mismo sistema te va a recordar, por ejemplo, porque unas son 21 días, otras son de 28 días, no sé si habrá otros con días distintos. Uh-huh. Si es de una sola dosis, bueno, te vacunaron y listo, ya no tienes más nada que hacer, salvo, como te digo, sus posteriores que impliquen que tengas que regresar al centro de vacunación para otro refuerzo, etc. Desde que salen de los laboratorios en el extranjero, los que vienen en avión, esas vienen bajo las temperaturas que indican en lo que se llama un sistema de frío pasivo. La idea es que todo llegue por el aeropuerto de Maiquetía, que llegue en avión. Se le ha pedido al gobierno que facilite todo lo que es el trámite y salida, digamos, de las vacunas, etcétera, etcétera. Y eso se va a estar almacenando en una empresa especializada que tiene y que ha adquirido, digamos, las diferentes neveras con los diferentes tipos de temperatura y que maneja esto desde hace muchos años. Bueno, al estar allí ya pasa a sistema de enfriamiento activo, o sea, con motores, con compresores, etcétera, etcétera. Los vehículos también están en capacidad para diferentes temperaturas. Se están adquiriendo algunas neveras para algunas clínicas. Hay clínicas, digamos, que tienen algún tipo de frío, pero no tienen todos los tipos de frío. Y como nosotros no sabemos con cuáles vacunas vamos a trabajar, porque hay que trabajar con las que se consiga. Entonces hay unas que tienen unas especificidades de temperatura y otras que tienen otras. Se han seleccionado unas neveras que pueden tener congelación o que pueden tener refrigeración, que se van a colocar, digamos, en esas clínicas. Esas clínicas, por supuesto, tienen que tener este sistema de planta eléctrica de emergencia, etcétera, etcétera, para poder cubrir, digamos, los problemas que haya de electricidad. Pero eso está contemplado, digamos, en el proyecto. Los vehículos ya están identificados, etcétera, etcétera, con sus características, y en eso pensamos que no va a haber mayor problema. El país lo que hay que garantizarle es el combustible a los vehículos y los combustibles a las plantas eléctricas, por si hace falta, pues, arrancarla. Por lo demás está absolutamente todo previsto en el proyecto. Fíjate, te preguntan lo siguiente, pues esto es una pregunta médica más. Las personas que tuvieron COVID-19 podrían vacunarse. En Estados Unidos se están vacunando las que tuvieron COVID-19. No sé si aquí pues ese parámetro se toma en cuenta. Pero fíjate, hay un tema aquí que sí es preocupante, porque, bueno, tal vez muchos no estamos, a lo mejor pues yo no estoy entendiendo bien. Por lo que dijiste, las vacunas serían gratuitas para las personas, pero te preguntan desde Aragua, el hecho de pagar unas vacunas para unos trabajadores y para otros no, ¿usted cree que habría una desigualdad si se vulneran ciertos derechos como la igualdad? Entiendo que nadie va a pagar, ¿no? Sí, bueno, eso como lo te mencionaba anteriormente, esa es una discusión y es válida, pues sin duda, pues hay unas personas que van a ser vacunadas porque la empresa en la que forma parte así lo está haciendo, y aquel que no forma parte de ninguna empresa no va a recibir. Por eso es una igualdad relativa, pues la igualdad depende cómo quieras cortar, si quieres cortar por abajo, si quieres cortar por arriba, si quieres nivelarte por la depauperación o si quieres nivelarte, digamos, por la esperanza de surgir. Entonces, bueno, nosotros sin duda que sí, porque hay unas personas que se van a vacunar y otros que no, y esto es un derecho en el que todos tenemos acceso. Ahora, lo que nosotros pensamos es que no es que el plan de Fedecámara es el único plan de vacunación. El plan de Fedecámara forma parte de un plan nacional de vacunación, y unos serán vacunados dentro del plan de Fedecámara y otros serán vacunados por el plan oficial nacional de vacunación, que quizás a algunos les toque primero porque están en el plan de Fedecámara que a otros que están en el plan nacional. Bueno, sí, eso es correcto, pero bueno, nosotros lo que estamos haciendo es un planteamiento para tratar de coadyuvar. Lo peor, creo yo, es que digan que no y que no se vacune nadie. Entonces, porque ahí es verdad que somos iguales, pero somos iguales en la miseria y digamos decir, y quizás en la desgracia de no poder vacunarnos. Pero me parece que es una discusión pertinente, sí se genera ese tema. Ahora, nosotros, digamos, desde el punto de vista de la ética, de la responsabilidad, consideramos que nuestro deber es tratar de traer un espacio para coadyuvar, ojalá sean 8, 10, 12 millones de personas. Bueno, mejor, nosotros estamos en capacidad de hacerlo. Hicimos un primer planteamiento precisamente porque el tema es muy complicado, porque es una responsabilidad del Estado y sabemos que puede ser, digamos, puede generar este tipo de discusiones, pero nosotros estamos abiertos a avanzar a muchísimo más. Sí. ¿Las vacunas son para los afiliados a Fedecámaras o una empresa que no está afiliada puede acceder a ellas también? No, aquí no hay preferencia. Cualquier empresa cualquier empresa o
o sociedad civil, etcétera, que digamos cualquier persona jurídica, o hasta digamos persona natural que tenga un empleado se puede inscribir y por supuesto habrá algunos requisitos, RIF, etcétera, etcétera, pero básicamente no hay ninguna preferencia para los agremiados al sistema de cámaras del país. Te preguntan también lo siguiente, ¿cómo hacer el procedimiento de precompra? Bueno, ya tú no te tienes que, cuando ustedes den el play, y a su vez a ustedes, cuando le den el play, sí, pues va a haber un registro de las empresas. Así que paso, calle. Muy buena la pregunta, por favor, pero muy buena la pregunta. ¿Cuándo se cree que...? Cuando tú te inscribes, si tú interesas, tú dices, la empresa se quiere ingresar, son una a $25, ¿ok? Bueno, 100 por 25 son $2.500, por decir algo. Entonces la empresa deposita $2.500, ¿ok? En una institución financiera. Ese dinero no lo vamos a recibir nosotros, ¿ok? Y ahí es donde se te genera ya, digamos, se te asigna pues las personas, a dónde es que se van a vacunar, qué día le toca a cada quien de tus 100 personas. Todo esto va a estar verificado. Nosotros hemos diseñado varios tipos de contraloría técnica, digamos que de alguna manera va a revisar la Academia de la Historia. Tenemos una ONG que se llama creo que es Médicos Sin Fronteras, pero no me acuerdo, que también van a hacer, digamos, veeduría. Hay algunas instituciones como Rotary, etcétera, que se han ofrecido también a participar para hacer un tipo de seguimiento a todo este tema, y va a haber una auditoría financiera por firmas internacionales también para ver, por supuesto, el manejo de los recursos que van a estar depositados en unas instituciones financieras fuera del país. O sea, cuando tú pagas esos $2.500, eso van a algunas instituciones venezolanas que tienen bancos, digamos, en jurisdicciones fuera de Venezuela, donde se va a acumular el dinero con el que se va a hacer la adquisición de las vacunas. Eso es importante que se diga, o sea, que no hay manejo directo del dinero. ¿Se tiene idea de cuándo pudiera ser aprobado el proyecto? Y yo incluiría un punto más, de ser aprobado, ponte tú esta semana, ojalá fuera así, ¿en cuánto tiempo se pondría en acción? Los estimados nuestros es que una vez aprobado el proyecto, que nosotros esperamos que se apruebe, vamos a decir, la semana siguiente a Semana Santa o la posterior, 2 o 3 semanas para revisar sobre todo la parte sanitaria y verificar el ministerio que las clínicas realmente estén aptas como nosotros decimos, etcétera, etcétera. Bueno, que tendrá sus procesos y su mecanismo. Nosotros consideramos, una vez aprobado, entre 30 y 45 días debemos estar poniendo la primera vacuna. Ok. O sea, estaríamos hablando de aproximadamente finales de mayo, principios de junio, si todo va bien. Si todo va bien, correcto. Sí. Te preguntan desde Sucre, Ipsen, si una persona trabaja de manera independiente y no precisamente pertenece a una empresa, pero tiene la capacidad para inscribirse, para pagar las dosis de las vacunas, ¿puede hacerlo? Sí, se van a pedir algunos requisitos, porque para el sistema es muy complicado, vamos a decir, hacer detalle, pues, vender al detalle, o sea, y por eso se ha tratado al principio de ser empresa, bueno, seguramente las empresas tienen 5 o 6 personas y con sus familiares 15, 20, entonces, pero sí, la opción, si eres digamos, una persona que trabaja por tu cuenta y cumples con algunos requisitos que te va a exigir el formato, bueno, te lo vas a cumplir. Lo otro que se lo puede hacer, se puede recomendar es, bueno, también quizás la gente puede organizarse entre ellos y por ejemplo, varios comerciantes pequeños, a lo mejor a través de su cámara, la cámara hace la adquisición. Y estamos abiertos, por supuesto, a recibir cualquier tipo de recomendación. Entendemos las dudas que pueda generar por las desigualdades, pero entendamos que tenemos que tratar de vacunar la mayor cantidad de gente posible lo más pronto, y nosotros no tenemos otro mecanismo que hacerlo, que es a través de nuestras empresas y para nuestros trabajadores, y estamos cumpliendo de alguna manera donando este porcentaje, porque entendemos que pues hay personas muy, muy vulnerables que tienen que ser atendidos a la brevedad posible, y si son con las vacunas nuestras, nos sentiríamos muy, muy satisfechos de poder ayudar, digamos, a nuestros conciudadanos. Les agradezco muchísimo su interés, las preguntas y sobre todo la atención que han puesto con el tema de la vacuna, y seguro que vendrán otras propuestas que vamos a hacer por el bien de los trabajadores y de los venezolanos. Aquí se te pone a la orden no solamente la gente de FEDECámara en las regiones, sino también la gente de Rotary, aquí de Rotary Internacional, los clubes sociales, y bueno, los activistas en las comunidades que día a día pues trabajan en así que bueno, Carlos, muchísimas gracias, yo me pertenezco y te voy a comprometer para cuando se ponga en práctica
práctica, porque seguramente esto va a probar, no nos queda. Converse otra vez con nosotros y bueno, le sigamos el pulso a esto. Con mucho gusto, y sean pendientes, hagan un monitoreo, seguimiento, que es muy importante la controlidad social que ustedes nos pueden ayudar a hacer para el éxito de este programa. Les agradezco mucho su atención. Buenas noches. Un gran abrazo, Carlos. Bueno, por supuesto, y ustedes, amigos, por haber estado aquí con nosotros. Estaremos conversando, se les quiere, se les aprecia mucho y nuevamente gracias por compartir con nosotros. Chao, chao. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Piso_Adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.